podido observar. Bueno, repasemos este tema. Se trata de la fiebre hemorrágica boliviana. La fiebre hemorrágica boliviana, también conocida como mal del machuco o fiebre negra o fiebre de San Agustín, de San Joaquín, no de San Joaquín. Es una enfermedad, podríamos decir, casi homónima de lo que es la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? Esta es una enfermedad que por primera vez se produjo un brote epidémico en el departamento del Beni, en la localidad de San Joaquín, ¿no es cierto? Ocurrió entre 1959 y 1962, ¿no es cierto? Y entre 1963 llegó un grupo de expertos americanos para investigar la presencia de la enfermedad. Y en 1964 se logró ya controlar la enfermedad. Esta enfermedad tiene aproximadamente una letalidad, es decir, una tasa de mortalidad de aproximadamente un 30%, ¿no? En la actualidad en Bolivia, esta enfermedad no solamente está limitada a lo que es la región de San Joaquín, que queda en el departamento del Beni, sino también desde hace unos años atrás se ha podido identificar la presencia de esta enfermedad, ¿no es cierto? Y el vector de la enfermedad en el norte de La Paz y en el Chapare, ¿no? Con algunas pequeñas modificaciones esta del Chapare, de comportamiento un poco más particular. Entonces, podríamos decir que, sin lugar a dudas, que también está en una fase de diseminación de la enfermedad. Esta es una enfermedad, además de todo, endémica endémica y epidémica, es decir, se suele presentar en brotes, afortunadamente actualmente en pequeña escala. Está conceptuada, está englobada dentro de las enfermedades conocidas como antropozoonosis. Es una enfermedad de etiología viral. Es el virus del machuco, el agente etiológico de la enfermedad. Y es transmitida, ¿no es cierto?, por los roedores, por las ratas, ¿no?, de la especie Calomis callosus. Esto no significa que es el único vector de la enfermedad, porque también se ha demostrado que es posible el contagio interhumano. Como les decía, es una enfermedad de etiología viral, es un virus que pertenece a la familia de los arenavirus, ¿no es cierto? Fue descrito por primera vez el 18 de mayo de 1963, ¿no es cierto? Es un virus ARN, es decir, tiene su composición genética del ácido ribonucleico. Se caracteriza porque es lábil a la temperatura ambiente, tiene la forma de granos de café, es especulado, ¿no es cierto?, y en su contextura tiene una doble capa lipídica que le da cierta especie de resistencia. De este mismo tipo de virus existen 8 especies. Y una de esas especies es precisamente el virus de San Joaquín, que es el agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina. Ahora, este virus, así descrito, está contenido, ¿no es cierto?, o se encuentra en las secreciones, en la orina, en la materia fecal, o sea, en las direcciones, ¿no es cierto?, y en la saliva del roedor, o sea, del Calomis callosus, de la rata del Calomis callosus. Este Calomis callosus, ¿no es cierto?, es de distribución neotropical, ¿no es cierto? De este aproximadamente existen 7 especies, y prácticamente este vector se ha encontrado, ¿no es cierto?, desde lo que es el sur de Venezuela hasta el norte argentino, ¿no es cierto?, y va en Bolivia también se ha podido observar desde lo que es ahora La Paz hacia la parte oriental de nuestro país. Este es un roedor de hábitos peridomiciliarios, como ustedes conocerán, ¿no?
Ahora, es decir, para que se produzca la enfermedad, para que una persona desarrolle la enfermedad, necesariamente existen, ¿no es cierto? Tienen que haber ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que existe un virus, o sea, el agente teléptico de la enfermedad. Otro requisito fundamental es que exista el vector de la enfermedad. Perdón. Y el vector de la enfermedad, ¿no es cierto? Este es el ratón de la especie Calomis callosus. Ahora, ¿por qué vías uno puede llegar a adquirir la enfermedad? Si han tenido oportunidad de ver el video que les he enviado al grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Ahí describen, ¿no es cierto?, que la principal vía de contagio es la vía inhalatoria, o sea, la vía respiratoria alta, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus, ¿no es cierto?, el vector de la enfermedad que contiene al virus, ¿no es cierto?, al estar presente este virus en las deyecciones, o sea, en la materia fecal del Calomis callosus, en la secreción salival y en la orina, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que, como el ratón generalmente es de hábito domiciliario y nocturno, ¿no es cierto?, hace que al alimentarse de estos productos vaya humedeciendo, ¿no es cierto?, contaminando, colonizando todas las superficies, ¿no es cierto?, y estos alimentos al ser ingeridos por el humano, ¿no es cierto?, llega a adquirir la enfermedad. Además que al depositar, ¿no es cierto?, al depositar sus deyecciones o orina, ¿no es cierto?, saliva, el vector de la enfermedad, el Calomis callosus, contamina los pisos de tierra de las habitaciones, ¿no es cierto? Y estos, al realizar la limpieza, ¿no es cierto?, elevan, ¿no es cierto?, los virus liofilizados en el polvo, ¿no es cierto?, y los habitantes de estas habitaciones llegan a inhalar el virus, que es una de las formas más frecuentes de contagio. Esto también es importante aclarar, no descarta que también se pueda haber contagio accidental, ¿no? Accidental, eh, como ocurre en los laboratorios laboratorios clínicos, ¿no? Por accidente laboral, ¿no? Entonces, una vía de contagio sería, y la más importante es el inhalatorio, cuyo mecanismo acabamos de describir, la mordedura del roedor, o sea, agresión al huésped, ¿no es cierto? El contacto o el consumo de alimentos contaminados con las deyecciones biológicas del vector, ¿no es cierto? Y finalmente, el último mecanismo de contagio sería el accidente laboratorial, o sea, de tipo laboral. Ahora, este virus así contenido, ¿no es cierto?, va a afectarlo fundamentalmente al tejido linfático, al tejido vascular, fundamentalmente. A partir de eso puede llegar a tener localizaciones a nivel del sistema nervioso central, donde producirá obviamente encefalitis, ¿no es cierto?, a nivel del tejido miocardio, el corazón, fundamentalmente el miocardio, y producirá miocarditis, ¿no es cierto? También podrá afectar o localizarse en la glándula hepática, entonces podrá también tener sintomatología hepática compatible con hepatitis, ¿no? Podrá también afectar al sistema nefrourinario y producir generalmente nefritis, ¿no? Pero, sin embargo, les recalco que el segmento anatómico, tejido más afectado por este virus, que es conocido como el virus del machupo, esto en honor al, al, al río que pasa por la orilla del pueblo de San Joaquín, ¿no?, que se llama Machupo, ¿no? Es en conmemoración a este río que ha recibido este nombre del virus Machupo, ¿no? Entonces, ahora, una vez que uno ha adquirido el inóculo del virus, ¿no es cierto?, esta actúa por citotoxicidad, ¿no es cierto?, aumento de la permeabilidad capilar, ¿no es cierto?, y un incremento en la producción de interferón, ¿no es cierto?, y complejos inmunes. Esto va a producir una gran fragilidad capilar, va a producir una gran sangrados, ¿no es cierto?, como parte de la sintomatología, pero no va a producir una coagulación intravascular diseminada. Esto es importante, ¿no? A pesar de que sí también afecta al tejido
hematopoyético y fundamentalmente al tiempo de coagulación, ¿no es cierto? Al tiempo de coagulación y al tiempo de sangría, ¿no? El periodo de incubación de esta enfermedad generalmente es entre 7 a 14 días. Generalmente es oligosintomático, suele presentarse como un simple estado gripal, es decir, mialgias, artritis leves, además de elevaciones térmicas febrícula, ¿no? Fundamentalmente. Pero ya en el periodo de estado, o también conocido con el nombre de periodo febril agudo, ¿no es cierto?, que dura aproximadamente, o se extiende aproximadamente por 7 días, es donde el paciente va a tener una alza térmica importante, fiebre, ¿no es cierto?, fiebre que es de presentación indistinta en cualquier horario del día, ¿no es cierto?, que es intensa, acompañada fundamentalmente de escalofríos, ¿no es cierto?, mialgias, artralgias, fundamentalmente localizadas con preferencia a nivel de la columna vertebral dorso-lumbar, fundamentalmente, es decir, va a presentar muy frecuentemente estos pacientes van a evolucionar con lumbalgia, ¿no? Severa, intensa, ¿no? Además de otros síntomas como cefalea, ¿no es cierto?, mialgias, artralgias, como mencionamos. Y también es característico en estos pacientes que la facies va a estar de estos pacientes abotagada, edematizada, ¿no es cierto?, eritematosa, ¿no es cierto?, de estos pacientes, que se va a acompañar de inyección conjuntival, epífora, ¿no es cierto?, y lesiones enantemáticas a nivel de las fauces, es decir, una congestión faucial intensa. Dentro de los síntomas neurológicos por afección del sistema nervioso central, obviamente lo que va a tener son movimientos involuntarios, incoordinados, delirios, confusión, hasta inclusive síndrome convulsivo y o coma del paciente. Esto por la meningoencefalitis que puede producir por la localización anómala del virus, ¿no? Además, a nivel cardiovascular, cuando afecta, puede presentarse insuficiencia cardíaca por miocarditis. Ustedes, como sabrán, por su conocimiento de cardiología, las miocarditis generalmente uno de los más importantes y frecuentes síntomas es la elevación de la frecuencia cardíaca sin aparente causa, ¿no? Es decir, taquicardia, ¿no? Ahora, existe lo que decíamos, lo que les mencionaba, que fundamentalmente afecta a la pared vascular, o a la pared de los capilares, ¿no? Lo que va a producir como sintomatología importante de esta patología es petequias, gingivorragias, epistaxis, hemoptoicos, ¿no es cierto?, fundamentales, que es muy frecuente, pero que no son de gran intensidad, que se presentan no por alteración del sistema de coagulación, sino por la lesión a nivel de la pared capilar, ¿no? Y como les decía, y tiene una mortalidad elevada, ¿no?, aproximadamente hasta de un 15 a un 30%. Ya para hablar del diagnóstico, en todo paciente, ¿no es cierto?, que provenga de una zona endémica de fiebre hemorrágica, como son el norte de La Paz, la provincia de Itenes, ¿no?, del departamento del Beni o del Chapare, con esta sintomatología, tendremos que clasificar al paciente en caso sospechoso, caso probable o caso confirmado. Y decimos que se trata de un caso sospechoso cuando el paciente cumple o presenta solamente sintomatología, ¿no es cierto?, característica de la fiebre hemorrágica boliviana o fiebre de San Joaquín, ¿no? O tifus negro también, que es otro nombre que se lo reconoce a esta patología. Decimos que se trata de un caso probable cuando el paciente presenta sintomatología de la patología, es decir, la fiebre hemorrágica de San Joaquín, ¿no es cierto?, más antecedentes epidemiológicos, es decir, procedencia o residencia en una región endémica para tifus negro. Decimos que se trata de un caso confirmado cuando el paciente presenta sintomatología característica de la enfermedad, ¿no es cierto?, y la presencia del virus es confirmada a través de exámenes complementarios, como puede ser el PCR o la determinación de anticuerpos contra el virus del machuco, ¿no? Desde este punto de vista, nosotros tenemos que llegar a realizar el diagnóstico. Y el diagnóstico tiene 3 pilares fundamentales. Se basa fundamentalmente en que
en la signo-sintomatología del paciente, ¿no es cierto? Y el antecedente epidemiológico, es decir, la presencia de otros casos similares, ¿no es cierto? O la residencia o procedencia de una zona endémica de esta enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico se basa en esos dos pilares fundamentales. Ahora, este paciente que tenga estos dos antecedentes, siempre en los primeros casos se tienen que realizar ¿qué? La confirmación de estos casos, ¿no? Y eso debemos hacer a través de exámenes complementarios, ¿no? De exámenes complementarios. Los exámenes complementarios generales son vagos como cualquier otra enfermedad de etiología viral. Sin embargo, los exámenes complementarios específicos, es decir, que determinan la presencia del material genético del virus o la presencia de anticuerpos contra los antígenos del virus, son la base fundamental del diagnóstico. Desde ese punto tenemos dos pruebas que solicitar. Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para fiebre hemorrágica boliviana o fiebre de San Joaquín o tifus negro, ¿no es cierto? Y la de serología, ¿no? ELISA, ¿no? Para determinar la presencia de IgG IgM o IgG, ¿no? IgM de presencia del M en la fase aguda de la enfermedad o IgG para la fase crónica o subaguda de la enfermedad, ¿no? Con esa tecnología sí contamos en nuestro medio en Bolivia, ¿no? Y está al alcance de cualquier paciente, porque estos son pruebas gratuitas que las costea el Estado, el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora, el tratamiento. Al tratarse de una enfermedad viral, el tratamiento es solamente sintomático, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El tratamiento sintomático en la fase inicial está compuesta por tratamiento de reposo, ¿no es cierto? Es decir, donde tendremos que tratar que el estado febril del paciente, ¿no es cierto? Y una adecuada hidratación del paciente. Hidratación que podría ser de acuerdo al grado de severidad de la enfermedad por vía oral o por vía parenteral endovenosa, ¿no? En ese caso, el paciente tendrá que ser hospitalizado, ¿no? Y en todos estos pacientes, como existe una alteración fundamental en esta patología, que es la alteración de la pared capilar, entonces hay que tener mucho cuidado en la administración subcutánea o de fármacos o intramuscular de los fármacos, ¿no? De preferencia tendrá que ser endovenosa, ¿no? Hay un tratamiento que se ha utilizado, se ha encontrado con muy buenos resultados, ¿no es cierto? Que es la aplicación de este antiviral, que es la ribavirin, ¿no es cierto? Que se ha utilizado con cierto éxito, ¿no es cierto? En la fiebre hemorrágica de San Joaquín o tifus negro, ¿no es cierto? Que se da una dosis de ataque de 2 gramos, ¿no es cierto? Por vía intravenosa, seguida, ¿no es cierto? De 1 gramo, ¿no es cierto? Endovenoso de ribavirina, ¿no es cierto? Cada 6 horas, por 4 días, ¿no es cierto? Seguida a continuación, ¿no es cierto? De la misma ribavirina, ¿no es cierto? De 500 miligramos endovenoso cada 6 horas, cada 8 horas por el lapso de 10 días. Entonces, tenemos que, en total, el tratamiento sería, ¿no es cierto? Por el lapso de 10 días, ¿no? Otra alternativa muy interesante en el tratamiento, ¿no es cierto?, es la administración de plasma hiperinmune, ¿no? ¿Cuánto se administra? Se suele administrar entre 3.000 a 400.000 unidades, ¿no? Por kilogramo de peso. Pero en este caso, tener cuidado que la prescripción y administración de este plasma hiperinmune, ¿no es cierto?, o inmune, ¿no es cierto?, tiene que ser máximo hasta el 8º día después de iniciar el cuadro clínico de la presencia del primer síntoma. Ya al 9º, 10º día, el efecto, el resultado que tiene no es bueno, ¿no es cierto? Inclusive algunas veces se llega a decir que es deleterio, ¿no? Estos pacientes deben ser un cuadro clínico moderado severo, deben ser tratados en forma intrahospitalaria, ¿no? En forma intrahospitalaria, y deben ser agrupados en series de pacientes, ¿no es cierto? Y los pacientes que lleguen a evolucionar desfavorablemente, ¿no es cierto?, tendrán que pasar a una unidad de terapia intensiva, ¿no es cierto?, para que reciban la asistencia correspondiente con
vasoactivos, transfusión de plasma fresco congelado, asistencia ventilatoria mecánica, ¿no es cierto? Ahora, la complicación más frecuente de esta enfermedad, ¿no es cierto?, ante una mala evolución generalmente es la complicación neurológica, ¿no? Es la que produce la meningoencefalitis, ¿no? Es generalmente este cuadro, en ese caso, cuando complica con una meningoencefalitis, ¿no es cierto?, el pronóstico es reservado y a corto plazo. La prevención. Definitivamente esto es muy importante, ¿no? Es evitar la exposición, ¿no es cierto?, a los roedores, al vector fundamentalmente, consumir alimentos en estas regiones endémicas, ¿cierto?, higiénicamente elaborados, ¿no es cierto?, porque hemos visto que el virus sí es lábico, ¿no es cierto?, es decir, higiénicamente elaborados, ¿no es cierto?, con todas las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto?, y como si habrán podido ver, ¿no es cierto?, el observar y el video, en esta localidad de San Joaquín, previa a la presencia de este brote epidémico de la fiebre hemorrágica de San Joaquín, ¿qué pasó? Que con motivo de control de vectores del paludismo, ¿no es cierto?, que realizaron una fumigación masiva, intensa, ¿no es cierto?, con DDT, lo que determinó, ¿no es cierto?, que una gran parte de la población felina, hacia los gatos, llegaran a fallecer, ¿no?, por intoxicación con esta fumigación, lo que produjo que la población de Calomis calosu lograra incrementarse notablemente y consiguientemente no hubo un control del vector y se desató, se originó este brote epidémico de fiebre hemorrágica o tifus negro, ¿no?, o fiebre hemorrágica boliviana o fiebre de San Joaquín. Entonces es importante el control de los roedores, ¿no? Dentro de la profilaxis, la prevención, ¿no es cierto?, la activa, es decir, a través de la administración de una vacuna, que es nada más que la administración de un virus vivo atenuado, ¿no es cierto? Tenemos a la vacuna Candid, número 1, que es nada más que el virus vivo atenuado de la fiebre hemorrágica argentina, ¿no es cierto? Es decir, un virus vivo atenuado del virus Junín, que es el agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina, que ha demostrado, ¿no es cierto?, tener muy buenos resultados desde acción para la destrucción del virus de la fiebre hemorrágica boliviana, que es otro, que es el virus machico, obviamente que ambos corresponden a la misma familia, ¿no?, a la misma familia de los arenavirus, ¿no? Es un virus también ARN, ¿no? Y por ende es un buen método de prevención de la enfermedad. Jóvenes, si tuvieran alguna consulta, estoy a su entera disposición. Tienen la palabra. Bueno, si no tienen ninguna consulta, nos vemos mañana en la segunda clase de esta semana a las 4 de la tarde por este mismo medio, y previamente les haré llegar el enlace para que pasen las clases. Muy buenas tardes, que tengan buen resto de jornada, jóvenes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.